Dios y solo Dios es el bien supremo del hombre. En un sentido general, podemos decir que Dios es el bien supremo de todas sus criaturas. Porque Dios, claro, es el creador y es el sustentador de todas las cosas. Es la fuente de todo ser y de toda vida y la fuente abundante de todos los bienes. Todas las criaturas deben su existencia de un momento a otro únicamente a Él. Él es el único eterno y omnipresente ser. Pero la idea del bien más elevado suele incluir el pensamiento de que este bien también es reconocido y disfrutado como tal por las propias criaturas. Y ese no es, por supuesto, el caso de las criaturas inanimadas y no racionales. Los inanimados solo tienen una existencia y no tienen ningún principio de vida. Otras criaturas, como las plantas, tienen un principio de vida en ellas, pero están desprovistas de cualquier conciencia. Los animales, es cierto, han recibido además de su existencia y de su vida una especie de conciencia, pero podríamos decir que es una conciencia que solo puede tomar nota de las cosas visibles y sensuales a su alrededor. Sí, tienen conciencia de las cosas terrenales, pero podríamos decir que no de las celestiales. Tienen conciencia de lo real, de lo agradable, de lo útil, pero no tienen una noción de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello. Tienen una conciencia sensual, un deseo sensual, pero por lo tanto también son satisfechos por lo sensual y no pueden penetrar hasta el orden espiritual. De lo contrario, el hombre es un caso muy diferente. Esta es una criatura que ya desde el principio fue creada a imagen y semejanza de Dios, tal como lo dice la Escritura. Por tanto, debe su origen a lo divino. Y podríamos decir que este parentesco divino no puede ser nunca borrado o destruido. Aunque haya perdido, a causa del pecado, los gloriosos atributos de conocimiento, justicia, santidad, que estos contenían en esa expresión de la imagen de Dios. Sin embargo, todavía hay en él pequeños restos de, podríamos decir, dotes que fueron concedidas en la creación. Y estos son suficientes no solo para constituirlo culpable, también podríamos decir para testificar su antigua grandeza y recordar continuamente su vocación divina y su destino celestial. En todo su pensamiento y en todo su trabajo, en toda la vida y actividad del hombre, se hace evidente que es una criatura que no puede ser satisfecha con lo que todo el mundo corporal tiene para ofrecer. Es, en efecto, un ciudadano de un orden físico, pero también se eleva por encima de este orden a uno sobrenatural. Con sus pies plantados en el suelo, levanta la cabeza y levanta la vista en una mirada vertical. Tiene conocimiento de las cosas que son visibles y temporales, pero también es consciente de las cosas que son invisibles y que son eternas. Su deseo va a lo terrenal, sensual y transitorio, pero también va a los bienes celestiales, espirituales y eternos. El hombre comparte su conciencia sensual y su conciencia sensual con los animales, pero más allá de estas cualidades, está dotado de una comprensión y una razón que le permiten pensar y elevarse de un mundo de imágenes sensuales a un mundo de pensamientos incorpóreos y, por tanto, al reino de las ideas eternas. El pensamiento y el conocimiento del hombre, aunque ligados a su cerebro, son, sin embargo, en su esencia, una actividad completamente espiritual. Esta trasciende en gran medida las cosas que ve con su ojo y que maneja con sus manos. Por medio de este pensamiento, él establece su conexión con un mundo que no puede ver ni puede tocar, pero que es igual de real y que posee más de la realidad esencial que la corporeidad de la tierra. Lo que realmente busca no es una realidad tangible, sino una verdad espiritual, una verdad que es eterna y es imperecedera. Su comprensión solo puede descansar en una verdad divina tan absoluta. Así también el hombre comparte su deseo sensual con los animales. Por consiguiente, siente la necesidad de alimento, de bebida, de luz, de aire, de trabajo, de descanso. Y depende de toda la tierra para su existencia física. Pero muy por encima de este nivel de deseo, recibe
una voluntad que, guiada por su razón y por su conciencia, llega a otros bienes más elevados. Los agradables y los útiles, aunque tienen su valor en su lugar y en su tiempo, no les satisfacen, requieren y buscan un bien que no se convierte en bueno por las circunstancias, sino que es bueno en sí y por sí mismo, un bien inmutable, espiritual, eterno. Y su voluntad, una vez más, solo puede descansar en una bondad tan elevada, absoluta y divina. Ambas, la razón y la voluntad, tienen, según la representación de las Sagradas Escrituras, sus raíces en el corazón del hombre. Con respecto a este corazón, el autor de los Proverbios dice que debe ser guardado con toda diligencia, porque de él salen los asuntos de la vida o de él mana la vida. Así como el corazón, en el sentido físico, es el punto de origen y de la fuerza propulsora de la circulación de la sangre, también es espiritual y éticamente la fuente de la vida superior en el hombre. Es el asiento de nuestra autoconciencia, de nuestra realización con Dios o de nuestra relación con Dios, de nuestra sumisión a su ley, en resumen, de toda nuestra naturaleza espiritual y moral. Por lo tanto, toda nuestra vida racional y volitiva tiene su punto de origen en el corazón y se rige, por tanto, por él. Ahora aprendemos de Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto el mundo en el corazón del hombre. Dios hace que todo sea hermoso en su tiempo, hace que todo suceda en el momento adecuado, en el momento en que lo ha deseado. De modo que la historia en su totalidad y en sus partes corresponde al consejo de Dios y exhibe la gloria de ese consejo. Dios ha puesto al hombre en medio de esa totalidad en este mundo y ha fijado los tiempos en el corazón del hombre, para que no descansen las manifestaciones externas y visibles, sino que busque y conozca los pensamientos eternos de Dios, ya sea en el curso temporal de la naturaleza o en el curso temporal de la historia. Este desiderium aeternitatis, tal como lo llaman, este anhelo de un orden eterno que Dios ha plantado en el corazón del hombre, en lo más recóndito de su ser, en el núcleo de su personalidad, es la causa del hecho indiscutible de que todo lo que pertenece al orden temporal no puede satisfacer al hombre. No es de ninguna manera una protesta para un hombre que gane esposa e hijos, casas y ancianos, tesoros y propiedades, o de hecho el mundo entero. Sin la ganancia, su alma sufre una pérdida. Porque el mundo entero no puede equilibrar la balanza con el valor de un hombre. No hay nadie tan rico que pueda redimir por cualquier medio el alma de su hermano, ni dar a Dios un rescate por él. La redención del alma es demasiado preciosa para que cualquier criatura lo logre, tal como dice el Salmo 49, 7-9. Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. En realidad, hay muchos que están perfectamente dispuestos a conceder esto, siempre y cuando solo se trate de placeres sensuales y tesoros terrenales. Reconocen fácilmente que tales cosas no pueden satisfacer al hombre y no corresponden a su alto destino, pero juzgan de manera muy diferente cuando los llamados valores ideales, ciencia, arte, cultura, el servicio de lo verdadero, lo bueno y lo bello, el vivir para los demás y la aspiración de servir a lo que se llama la humanidad, entran en escena. Pero estas cosas también pertenecen al mundo, de lo que las Escrituras dicen que él y todo lo que le es deseable desaparece. 1 Juan 2:17. La ciencia, el conocimiento, el aprendizaje es ciertamente un buen regalo, bajando como lo hace el Padre de las luces, y por lo tanto para ser altamente valorado. Cuando Pablo llama a la sabiduría del mundo locura ante Dios, 1 Corintios 3:19, y cuando en otro lugar advierte contra la filosofía, Colosenses 2:8, tiene en mente esa falsa y vana sabiduría imaginada que no ha reconocido la sabiduría de Dios en su revelación tanto general como especial, y se ha vuelto vana en todas sus imaginaciones, como dice Romanos 1:21. Pero, para el resto, Pablo y las Sagradas Escrituras en su totalidad elevan el conocimiento y la sabiduría a un plano muy alto de importancia. No podría ser de otra manera, porque toda la Biblia afirma que solo Dios es sabio, que tiene un conocimiento perfecto de sí mismo y de todas las cosas,
que por medio de la sabiduría estableció el mundo y que da a conocer sus múltiples riquezas a nosotros, a su Iglesia. Ya que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y que el Espíritu es, como es llamado, el Espíritu de la sabiduría y el conocimiento que escudriña las cosas profundas de Dios, tal como lo dice Proverbios, Romanos, 1 Corintios, Efesios, Colosenses. Un libro que procede de pensamientos como esos no puede poner una baja estima en el conocimiento, ni puede despreciar la filosofía. Por el contrario, la sabiduría es mejor que los rubíes, y todas las cosas que puedan ser deseadas no deben de ser comparadas con ellas, como dice Proverbios 13:11. Es el don de aquel que es el Dios del conocimiento, Proverbios 2:6. Pero lo que las Escrituras requieren es un conocimiento que tenga como principio el temor de Dios. Cuando rompe su conexión con ese principio, puede todavía, bajo falsas pretensiones, llevar el nombre de conocimiento, pero gradualmente degenera en una sabiduría mundana, que es una tontería con Dios. Cualquier ciencia, filosofía o ya sea conocimiento que suponga que puede sostenerse sobre sus propias pretensiones y que puede dejar por tanto a Dios fuera de sus supuestos, se convierte en su propio opuesto y desilusiona a todo aquel que construye sus expectativas sobre ella. Es fácil de entender esto, porque, en primer lugar, la ciencia o la filosofía siempre tienen un carácter especial, y puede convertirse en la porción quizás de algunos pocos. Estos selectos, que pueden dedicar toda su vida a la disciplina del aprendizaje, pueden atravesar solo una pequeña parte de su terreno, y quizás permanecen extraños al resto. Por lo tanto, cualquier satisfacción que el conocimiento pueda dar, nunca podrá, debido a este carácter especial y limitado, satisfacer las profundas necesidades generales que fueron plantadas en la naturaleza humana, en el momento de su creación. Por lo tanto, están presentes en todos. En segundo lugar, la filosofía, siempre que un periodo de decadencia entra en un periodo de resurgimiento, comienza siempre con una expectativa extraordinaria y exagerada. En ese momento vive con la esperanza de que por medio de una investigación seria y continua resolverá el enigma del mundo, pero siempre en esta joven sobreexcitación entra la vieja desilusión. Lejos de disminuir, los problemas aumentan a medida que el estudio avanza. Lo que parecería evidente resulta ser un nuevo misterio, y el fin de todo conocimiento es entonces, otra vez, la triste y a veces desesperada confesión de que el hombre camina por la tierra en enigmas, y que la vida y el destino son misteriosos. En tercer lugar, es bueno recordar que la filosofía o la ciencia, aunque pudiera llegar a una certeza mucho mayor de lo que ahora es capaz de lograr, todavía dejaría el corazón del hombre insatisfecho, porque el conocimiento sin virtud, sin base moral, se convierte en un instrumento en manos del pecado para concebir y ejecutar un mal mayor. Entonces la cabeza que se llena de conocimiento entra al servicio de un corazón depravado. En ese sentido, podemos decir que el apóstol escribe, aunque tenga el don de la profecía y comprenda todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13:2. Lo mismo ocurrirá con el arte. El arte también es un don de Dios, y así como el Señor mismo, no solo la verdad y la santidad, sino también la gloria, y uno que difunde la belleza de su nombre por todas sus obras, así también es el que por medio de su espíritu equipa a los artistas, ya sea con sabiduría o con entendimiento y conocimiento en toda clase de obras, tal como lo vemos en Éxodo 31:3 con Aholiab y Besalel. El arte es, por lo tanto, en primer lugar, una prueba de la capacidad del hombre para hacer y hacer. Su capacidad es de carácter espiritual y ésta da expresión a sus profundos anhelos, a sus altos ideales, a su insaciable ansia de armonía. Además, el arte con todas sus obras y formas evoca un mundo ideal entre nosotros, en el que las discordias de nuestra existencia en la tierra se purgan en una armonía gratificante. Por eso, una belleza que en este mundo caído había sido oscurecida por los sabios,
pero que se descubre al simple ojo del artista, y porque el arte nos pinta así un cuadro de otra realidad más elevada, es un consuelo en nuestra vida, levanta el alma de la consternación y llena nuestros corazones de esperanza y de alegría. Pero aunque es mucho lo que el arte puede lograr, solo en la imaginación podemos disfrutar de la belleza que el arte revela. El arte no puede cerrar el abismo entre lo ideal y lo real. No puede hacer lo que está más allá de su visión sea el aquí de nuestro mundo actual. Nos muestra la gloria de Canaán desde distancia, pero no nos lleva a un país mejor, ni nos hace ciudadanos de él. El arte es mucho, pero no lo es todo. No es, como un hombre de distinción en su dominio lo llamó una vez, la cosa más santa y noble, la única religión y la única salvación del hombre. El arte no puede reconciliarse con el pecado, no puede limpiarnos de nuestra contaminación, y no es capaz ni siquiera de secar nuestras lágrimas en las penas de la vida. En cuanto a la cultura, la civilización, el humanitarismo, la vida de la sociedad o como quiera que se llame, eso tampoco puede ser denominado el bien más elevado del hombre. Sin duda, tenemos derecho a hablar de una especie de progreso en las ideas humanitarias y de un desarrollo de la filantropía. Cuando comparamos cómo los pobres o los enfermos, o los miserables y los indigentes, las viudas y los huérfanos, los locos y los encarcelados fueron tratados, quizás en épocas pasadas, con la manera en que son tratados ahora de manera muy general, tenemos ciertamente motivos para la felicidad y la gratitud. Ha surgido un espíritu de ternura y misericordia que busca a los perdidos y se compadece de los oprimidos. Pero justo al lado de esto, nuestra época actual nos muestra un espantoso esplendor de horribles vicios, de avaricia, prostitución, alcoholismo, abominaciones quizás similares. Estas nos avergüenzan y nos avergüenza responder a la pregunta de si avanzamos o retrocedemos. En un momento somos optimistas, pero al siguiente estamos sumergidos en un profundo pesimismo, quizás de nuevo. Sea como fuere, estoy seguro que si la vida de servicio a la humanidad, de amor al prójimo, no está enraizada en la ley de Dios, pierde su fuerza y su carácter. En definitiva, el amor al prójimo no es cosa autoindulgente, que surge espontáneamente y naturalmente del corazón humano. Es más bien un sentimiento, una acción y un servicio que requieren una enorme fuerza de voluntad y que deben mantenerse constantemente contra las formidables fuerzas de la preocupación y el interés propios. Además, tal amor al prójimo frecuentemente recibe poco apoyo del propio prójimo. La gente generalmente no es tan amable como para que naturalmente, sin esfuerzo y lucha, las apreciemos y amemos como lo hacemos nosotros mismos. En efecto, el amor al prójimo solo puede mantenerse si por una parte se basa y se impone por la ley de Dios, y solo si por otra parte ese mismo Dios nos concede el deseo de vivir rectamente según todos sus mandamientos. La conclusión, por lo tanto, es la de Agustín, quien dijo que el corazón del hombre fue creado para Dios y que no puede encontrar descanso hasta que descanse en el corazón de su Padre. Por lo tanto, todos los hombres están realmente buscando a Dios, como Agustín también declaró, pero no todos lo buscan de la manera correcta, ni en los lugares correctos. Lo buscan abajo y Él está arriba, lo buscan en la tierra y está en el cielo, lo buscan a lo lejos y Él está cerca, lo buscan quizá en el dinero, en la propiedad, en la fama, en el poder y en la pasión, y se le encuentra en los lugares altos y santos, y con el que es de espíritu, como dice Isaías 57, contrito y humilde. Pero lo buscan si es que felizmente se sienten tras Él y lo encuentran. Lo buscan y al mismo tiempo lo encuentran. No les interesa conocer sus caminos y sin embargo no pueden prescindir de Él. Se sienten atraídos por Dios y al mismo tiempo repelidos por Él. En esto, como Pascal señaló tan profundamente, consiste la grandeza y la miseria del hombre. Él anhela la verdad y es falso por naturaleza. Anhela el descanso y se lanza de una diversión a otra. Desea una felicidad permanente y eterna y se aferra a los placeres del momento. Busca a Dios y se pierde en la criatura.
Es un hijo nato de la casa y se alimenta de las cáscaras de los cerdos en una tierra extraña. Abandona las fuentes de aguas vivas y abre cisternas rotas que no pueden contener agua. Es como un hombre hambriento que sueña que está comiendo, y cuando se despierta se da cuenta de que su alma está vacía. Y es como un hombre sediento que sueña que está bebiendo, y cuando se despierta se da cuenta de que está débil y de que su alma tiene apetito. La ciencia no puede explicar, por tanto, esta contradicción en el hombre. Solo cuenta con su grandeza y no con su miseria. O solo con su miseria y no con su grandeza. Lo exalta demasiado alto o quizá lo reduce demasiado, porque la ciencia no sabe de su origen divino ni de su profunda caída. Pero las Escrituras saben de ambas cosas y, por tanto, derraman su luz sobre el hombre y sobre la humanidad. Y las contradicciones se reconcilian, las nieblas se despejan y las cosas ocultas se revelan. El hombre es un enigma cuya solución, concluimos, solo puede encontrarse en Dios.